para salir de la monotonía, alguien que venga un poco esa cosa. ¿O cuándo están ganando? ¿Cuánto estamos? 1-0 perdiendo. 1-0 perdiendo. Ya fui. Gracias. Bien, entonces vamos a pasar al respectivo taller de investigación y evaluación de impacto ambiental. A ver, en mi apoyo está. ¿Cómo puede? Bien. Como habíamos dicho, para poder desarrollar este tipo de trabajo tenemos que primero desarrollar un trabajo de identificación y luego de todo lo identificado hacer una evaluación. Una vez evaluado, yo ya puedo encontrar los significativos, los más importantes, y comenzar a desarrollar en base a los más significantes ya mi plan de manejo ambiental y todos mis programas que anteriormente hemos ya descrito anteriormente, ¿no? Por favor, el siguiente. Con la evaluación se pretende evitar en sus orígenes los impactos que pueden derivar del desarrollo del proyecto. Cuando nosotros desarrollamos un trabajo de impacto ambiental, desarrollamos teniendo en consideración las diferentes actividades que involucra en este caso, o que va a involucrar dicho proyecto. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver que la construcción de las infraestructuras implica un removimiento de tierra, implica el uso de equipos de construcción bastante pesados, y todo ello, pues hay que considerar que va a haber pues impactos en el suelo, en la vibración y una serie de elementos, y dependiendo de dónde se encuentre, de repente va a haber otros tipos de impactos alrededor, como por ejemplo el ahuyentamiento de la fauna, de la flora, el deterioro de la flora, en fin, ¿no? Es decir, una serie de problemas ambientales. Entonces, tenemos que considerar de que para poder desarrollar este tipo de herramientas es importante, en primer lugar, concebir todo ese panorama respectivo del proyecto, ¿no? La anticipación de los acontecimientos representa en efecto una de las mayores ventajas proporcionadas por la evaluación de impacto ambiental. Habíamos dicho, por ejemplo, que el objetivo principal de un estudio de impacto ambiental es la prevención. Busquemos todo lo que se puede prevenir. Buscamos todo y hagamos todo por prevenir. Pero siempre va a haber, en algunos casos, algún tipo de actividad que de todas maneras va a incluir en un impacto, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que yo de repente esté desarrollando una acción, por ejemplo, en la cual involucra generar vapor, porque voy a utilizarlo como parte de mi proceso para el enchauster, o para utilizarlo, por ejemplo, en el precocido de algún tipo de producto, ya implica que voy a impactar. De una u otra manera voy a impactar. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo para que ese impacto sea lo mínimo? Porque de repente no puedo decir, ¿habría una forma para de repente prevenir que no ocurra el impacto con respecto a lo que es el calentamiento, en este caso del ambiente por el vapor? No, no hay. ¿Por qué? Porque siempre va a haber ese problema, siempre va a haber vapor que se va a escapar, vapor que va a haber en el ambiente, y por lo tanto van a estar expuestos los trabajadores que pueden luego enfermarse o tener algún tipo de deterioro en su salud. Entonces, eso quiere decir que a la larga lo que tenemos que hacer es buscar no prevenir, o buscar primero prevenir que no ocurra, pero en algunos casos se va a ocurrir. Y por lo tanto haré o utilizaré la herramienta, la tecnología apropiada para mitigar, es decir, para que ese impacto sea lo mínimo posible. Entonces, el objetivo, la naturaleza, en otras palabras, de un estudio de impacto ambiental es la prevención. Pero lo que no se puede prevenir, se mitiga a la larga, ¿no? Y el controlar es para poder estar de acuerdo con todo lo que responde a la normatividad exigida por el gobierno, en este caso en el cual nos encontramos influenciados, en el Perú. Si fuera en otro país, lo que la normatividad indique en ese país. Siguiente.
Ahí estamos aquí. Tenemos la primera, que es la matriz número 1, que es la matriz que se emplea con que conocida como matriz de identificación. Esta matriz es una matriz también de doble entrada, en la que la primera entrada es aspectos e impactos ambientales. Entonces, tenemos aspecto ambiental e impacto ambiental. ¿Qué cosa es el aspecto ambiental? ¿Recuerden lo que les dije anteriormente? El aspecto ambiental viene a ser, ¿no?, la acción, la actividad, el objeto que tiene relación con el medio ambiente. ¿Correcto? Este es el objeto, este es el aspecto ambiental. ¿Y el impacto ambiental qué cosa es? Es el beneficio o deterioro, ¿correcto?, a uno de los factores ambientales. ¿Cómo pueden ser los factores? La flora, la fauna, el hombre, el agua, el cuerpo, el suelo, cuerpo de agua, el suelo y el aire, por ejemplo. Entonces, si hay un deterioro a uno o a más de ellos, de esos factores o campos ambientales, estamos hablando ya de un impacto ambiental. Ahora, la relación entre impacto y aspecto, o aspecto-impacto, es una relación de causa-efecto. Es decir, el aspecto es la causa y el impacto es el efecto. Si yo controlo la causa, estoy controlando el efecto. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a encontrar de que está aspecto e impacto. Los dos, una columna con otra columna paralela. De tal manera que cada aspecto está directamente vinculado con los impactos que puede generar. Este va a estar en una de las listas de doble entrada. En la otra lista, porque dice versus, características de evaluación y medio afectado. Cuando hablamos de características de evaluación y medio afectado, vamos a ver, por ejemplo, voy a analizar qué elementos estoy considerando como parte de una evaluación, ¿no? Y el medio afectado, estamos hablando, por ejemplo, hacia quién está afectando más, a la flora, a la fauna, etc., ¿no? Aquí mayormente se utilizan los criterios cualitativos y se encuentran en la parte inferior de la matriz, porque ahí voy a entregar luego ya un ejemplo de la matriz. Vamos por el siguiente. Aquí tenemos lo que se encuentra en la parte superior de la matriz. Actividad primaria, actividad secundaria, aspecto ambiental, impacto ambiental. Todo esto de aquí corresponde a la primera lista. A la primera lista. Aquí, por ejemplo, en lo que corresponde a actividad primaria, podemos poner, por ejemplo, actividades o fases de la operación. Puede ser, por ejemplo, implementación de la planta, construcción de la planta, operación de la planta, mantenimiento de la planta, retiro o abandono de la planta. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Luego, en lo que corresponde a actividades secundarias, podemos poner, por ejemplo, actividades ya de la operación o procesos para cada uno de ellos. En la implementación tendrá sus propias operaciones o actividades. Por ejemplo, ¿no?, transporte, pruebas, ejecución. En los aspectos ambientales ya tenemos que colocar cuáles vienen a ser esas acciones, esos objetos que de una u otra manera interrelacionan con el medio ambiente y que están vinculados a esta actividad. Y por último tenemos lo que se llama el impacto ambiental, donde ahí se coloca ya el efecto negativo o positivo al ambiente, ¿no? Contaminación al suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Al siguiente tenemos las características en las cuales estamos evaluando y el medio afectado. Entre las características tenemos situación. Ponemos normal, anormal o de emergencia. Normal, cuando sabemos de que ese impacto se va a generar normalmente. Es un impacto que se va a generar normalmente. Ahora, que sea mayor o grande va a depender de cómo lo controle, pero algo que es normalmente. Anormal es cuando algo que puede ocurrir, ¿no? Si ocurre tal acción, por ejemplo, si hay, digamos, una situación, por ejemplo, digamos, una lluvia fuerte que puede generar de repente que cambie el parámetro y pueda generar un impacto, pues, de una forma normal. En cambio, ya de emergencia, cuando se trata de un accidente que pueda generarse, ¿no? En lo que corresponde a la acción directa o indirecta, por ejemplo, una acción, el impacto directo. ¿Qué es un impacto directo? Cuando se genera directamente o provoca un daño directamente sobre ese campo.
Por ejemplo, si yo digo contaminación al aire por digamos, los gases de combustión, ¿qué estoy diciendo? Que la contaminación, en este caso, a la atmósfera, al aire, se está dando por los gases que se están emitiendo directamente a la atmósfera, es un impacto directo. Pero, por ejemplo, la lluvia ácida, o los efectos que genera la lluvia ácida, ¿no? Es un impacto indirecto. ¿Por qué? Porque el problema se generó en otro lugar, pero mejor dicho, se inició el problema en otro lugar, pero se generó, se generalizó en otro lugar, totalmente diferente, donde se originó. Por lo tanto, eso ya genera pues, un tipo de análisis también diferente. Por eso estamos hablando directos e indirectos. Positivo o negativo, ¿no? Si el impacto es positivo, es un beneficio. Si el impacto negativo es un deterioro a uno de los factores ambientales. Frecuencia es irregular, continuo, periódico. ¿Qué significa irregular? Que de muy de vez en cuando puede ocurrir. Que es continuo, que frecuentemente está ocurriendo ese impacto. Y que es periódico, que cada cierto momento, ¿no? Ocurre, luego no ocurre, pero cada cierta época vuelve a ocurrir. Por ejemplo, son periódicos de repente por estaciones, porque en ciertas estaciones ocurre dicho problema y en otras estaciones ya no ocurre, por decir así, ¿no? Tenemos lo que corresponde por extensión local, regional, ¿no? Es decir, son bastante local, que es algo muy puntual, que solamente se está generando el problema en un solo lugar, por ejemplo acá en Trujillo nada más, o aquí dentro de este lugar apropiado, que ha habido una contaminación de un agua residual que se ha extendido en esta área, ¿no? Pero cuando ya se trata de regional es cuando ya este problema se ha generalizado. Por ejemplo, no es lo mismo que el agua residual que está saliendo por ahí, que vaya, por ejemplo, y forme un amigo, por ejemplo, en un lugar de la ciudad, del local. Pero que esa agua residual de repente se va al río y el río contamina todo el río y va contaminando toda una serie de extensión de áreas donde hay una serie de ciudades, ya estamos hablando que por extensión es a nivel regional. La reversibilidad, es decir, ese contaminante o ese tipo de problema, impacto, ¿es reversible sí o no? Es decir, ¿podemos nosotros, a través de ciertos tipos de acciones, invertir el problema o no? Si no se puede invertir, no es reversible. Y si fuera reversible, ¿no? El siguiente, por favor. En el siguiente solamente se coloca con X o con colores, si se trata de baja, moderada o alta, en este caso, impacto que se pueda generar al aire, agua, suelo, flora, fauna o el factor socioeconómico y cultural. Ahí simplemente se marca con colores, etc. Nada. Antes de pasar a la matriz 2, me gustaría que vean que es la matriz 1. ¿Podemos verlo, por favor?